sirve, ¿sí? Poner todas las trabas que se puedan para hacer la nueva aplicación, eso puede ser válido. La segunda etapa es, una vez que nosotros podemos llegar a entregar algo que hace algo a nuestra manera, van a decir, bueno, no, su sistema la verdad que no está haciendo lo que yo quería que hiciera. Obviamente esto pasa también porque muchas veces las aplicaciones no se hacen con los usuarios finales, sino que se hacen por definición más alto. Y empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer la misma tarea en distintos sistemas que se están replicando funcionalidad y están requiriendo los mismos datos? ¿Por qué tengo que tener dos usuarios para dos aplicaciones distintas? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que poner el password dos veces? ¿Sí? Son preguntas comunes que aparecen. Y finalmente se terminan diciendo, bueno, si lo tengo que hacer con esto lo hago, me va a tomar más tiempo, así que de alguna manera terminan canjeando aceptar algo por tener más tiempo libre o algo parecido. Peor aún cuando entra personas nuevas a la empresa, ¿sí? Que tienen que aprender sobre las 34 aplicaciones para hacer una tarea, ¿sí? Eso ya es terrible. Entonces el estado mental de la persona es, bueno, voy a tratar de entender y voy a hacer todo lo posible por entender cómo trabajar acá, ¿sí? No me queda otra. Después de pasar un tiempo, la persona sigue pensando que no entiende mucho qué está pasando, pero ya sabe solucionar algunos casos en particulares. Cuando viene alguien y le pregunta, che, ¿cómo hago para hacer este trámite? Él sabe a quién preguntarle, o sabe a quién dirigirlo, o sabe qué hacer para solucionar la situación. La realidad es que muchas veces en empresas grandes es muy complejo entender todo el contexto de por qué se hacen las cosas. Bueno, la etapa 3 es de vuelta, no sé por qué, y bueno, la etapa 4 es, después de estar mucho tiempo en la empresa haciendo estas cosas que no entiendo muy bien por qué las hago, por ahí me busco un trabajo y la paso mejor. ¿Sí? Esto es una visión medio estándar, pero la idea es tratar de contar un poco cómo cuando uno cuando va a una empresa, cómo ve cómo se mueven las personas y trata de entender cómo trabajan las personas, se termina dando cuenta de que esto es muy frecuente, ¿sí? El ciclo de vida de las personas y cómo se van moviendo dentro de la empresa terminan generando distintos grupos de expertos en ciertas áreas que saben cómo solucionar los problemas de negocio y cómo llevar la empresa adelante. Entonces, si tenemos una empresa de 100 personas, sabemos que hay 10 que son clave para llevar esa empresa adelante. El resto consulta a esas 10 para saber, digamos, cómo tratar casos excepcionales o hacen tareas que saben que tienen que hacer pero no entienden muy bien por qué y cómo la empresa va para adelante con eso, ¿sí? Este tipo de personas, este tipo de grupos de expertos, no sé si temen, pero sienten a veces amenazados por la introducción de nuevos sistemas. Entonces, si nosotros vamos a una empresa a desarrollar un software que necesita la empresa, estos usuarios suelen ser un poco sensibles con respecto a estos nuevos desarrollos. Obviamente, los nuevos usuarios que entran, las nuevas personas que son incorporadas a la empresa, les cuesta mucho arrancar. Y entrenar a estos nuevos usuarios es muy difícil, ¿sí? Porque, ¿qué se requiere? Se requiere poner a esta nueva persona que está entrando a la empresa al lado de un experto, para que aprenda. Pero el experto, como el experto está encargado de llevar la compañía adelante, es muy difícil de que pueda hacer una transmisión ordenada de los conocimientos. No hay ninguna manera que vos digas, ok, en esta empresa se trabaja de esta manera y si haces esto bien así, vamos a hacer tal cosa. Tampoco se entiende la dirección, es como bastante complejo. Entonces tratemos de ver un poquito cómo BPM trata de ayudar un poco a estas distintas perspectivas, y tanto como la del desarrollador que tiene que ir a hacer un nuevo desarrollo dentro de la empresa, como la del usuario final que va a tener que aprender más y más aplicaciones a medida que las aplicaciones se vayan creando. BPM estas son las cosas que como que se derivan de la disciplina en sí, y por tener todo la actividad empresarial definida en el proceso de negocios podemos empezar a tener distintas ventajas. Cuando nosotros tenemos definidas las actividades, obviamente estos modelos de proceso de negocio, al estar descritos en un lenguaje natural para el dominio, hace mucho más fácil que los usuarios finales puedan entender las tareas y las metas de por qué se hacen esas tareas, ¿sí? Viendo un grafo simple, se pueden hacer reuniones donde la persona realmente entienda por qué tiene que hacer esta tarea en este momento con la información que está llegando. Por el lado de sistemas es mucho más fácil saber cuándo tenemos que interactuar con un sistema para resolver un problema, y también sabemos qué información viene del usuario. Y a nivel de desarrollo sí promueve mucho lo que es reutilización, ya que todas las interacciones con un sistema para solucionar un problema siempre se van a hacer de la misma manera y van a tener la misma representación gráfica de alguna manera para los usuarios de negocio que tienen que ver un grafo y entender qué está pasando ahí. Otro de los puntos importantísimos que canta de la disciplina es que las interfaces de usuario final
tienden a ser unificadas, ¿sí? Tener un solo punto de entrada para interactuar y una sola manera de hacer las tareas, ¿sí? De decir, bueno, cada vez que yo tengo que hacer una tarea dentro de algún proceso de negocio, yo sé dónde tengo que ir y sé dónde tengo que buscar y sé dónde están todas las tareas que yo tengo que hacer porque las tengo asignadas a mí, ¿sí? Cosa que es muy distinto a cuando una persona entra a un trabajo y no sabe qué tareas tiene que hacer, ¿sí? O más o menos le dice, bueno, haz esto, pero el día de mañana realmente no sabes qué tienes que hacer. La idea de esto de los procesos de negocio es que el mismo proceso y la misma ejecución de las tareas te vayan guiando y te vayan mostrando las cosas que vos tenés que ir haciendo y facilitando la tarea y la búsqueda de la información que necesitas para realizar ese tipo de tareas. Para los desarrolladores, lo mismo. Al tener un punto de entrada único para los usuarios, por el lado de atrás nosotros como desarrolladores tenemos puntos específicos donde nosotros tenemos que construir soluciones, ¿sí? De una manera muy particular. Proceso de negocio genérico, ¿sí? Donde se definen 4 actividades. Vemos que 2 actividades están realizadas por personas y las otras actividades son sistemas. La actividad en sí va a ser algo, de nuevo, que tiene que ver con el negocio, ¿sí? Va a ser solucionar un problema de negocio que se soluciona automáticamente llamando a varias aplicaciones. Procesamiento de datos, buscar información sobre algún caso en particular, todo tipo de cosas, ¿sí? Y las personas van a tener que hacer cosas con esa información que va a ser obtenida de estas 3 aplicaciones. Algo la persona va a tener que revisar, va a tener que agregar más información, va a tener que ponerse en contacto con algún cliente para obtener más información, ese tipo de cosas. Entonces, para los usuarios aparece esto que son las interfaces de usuarios orientadas a lista de tareas, donde tenemos una manera y una metodología de representar unidades de trabajo para las que tienen que ver específicamente con personas. Este tipo de approach, la idea es que nos muestra una sola pantalla donde las tareas están filtradas por roles. Si yo estoy en el rol, voy a ver la tarea; si no estoy en el rol, no la voy a ver. Y las tareas que tengan en mi lista de tareas asignadas son las que tengo que yo realmente hacer, ¿sí? Esas tareas obviamente van a tener toda la información que se necesita para completarlas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. De vuelta, se propone como una manera unificada para realizar este tipo de tareas. Cuando distintos procesos lleguen a tareas que tienen que realizar personas, ¿sí? Como estas tareas que están acá en el medio, van a crear una tarea en la lista de tareas de la persona que le toca, que sabe cómo solucionar ese problema. Entonces BPM propone algo así, que es bastante simple, un concepto bastante sencillo, donde lo que se ve es, ok, estas son mis tareas pendientes que tengo que realizar, las tareas estas son de distinto tipo y van a tener distinta naturaleza, ¿sí? Esta es realizar un documento, autorizar un pago y llamar a un cliente, ¿sí? Estas tareas obviamente son todas distintas, pero cuando aparecen acá, cuando aparecen en la lista de tareas pendientes para una persona en particular, ¿sí? Cada persona se va a loguear en el sistema y va a ver una lista de tareas. Sabemos que esa persona tiene las capacidades para resolver la tarea. Y si queremos, también podemos agregar, dependiendo del tipo de tarea, ayuda contextual para solucionar esa tarea en particular. Más allá de eso, se pueden agregar un montón de mecanismos que ayuden a solucionar las tareas, o asistencia del usuario, o recomendaciones acerca de estadísticas, acerca de cómo se han solucionado tareas similares en el pasado. Ese tipo de mecanismos un poco más avanzados. Y otra cosa que se propone son tareas grupales, ¿sí? Yo estoy dentro de un grupo de gente que sabe hacer ciertas cosas y aparecen tareas que no están directamente asignadas a mí, pero cuando yo tengo tiempo libre puedo ir, reclamar una tarea y esa tarea va a pasar a ser parte de mí, yo voy a ser responsable por esa tarea. Por el lado de la tarea en sí, si esta es la lista de tareas, cada vez que nosotros entremos a una tarea vamos a tener el contexto de la tarea, donde lo importante acá es que cada tipo de tarea va a tener su naturaleza y en base a la naturaleza es como nosotros tenemos que tratar y luchar por darle una forma mucho más amigable al usuario de interactuar. En este caso hay que revisar un documento, por lo tanto se propone un tab donde voy a tener el documento en sí. La idea es que tenga el documento real ahí, ¿sí? El documento, si tenemos un repositorio de documentos, ir a buscar el documento, mostrarlo de alguna manera para que la persona pueda interactuar con ese documento de manera viva, ¿sí? Y después otro tab donde se suma información genérica o agregada a esa tarea, ¿sí? Si nosotros tenemos que revisar un documento, podemos ir al documento, ver el documento, subrayar el documento, poner anotaciones en el documento, pero algo un poco más formal podría venir a ser acá y poner, ok, el documento está ok, o hay que evaluarlo de alguna manera, y una vez que terminamos podemos completar la tarea, podemos abortarla porque realmente entendemos que esa tarea no era necesaria,
o podemos suspenderla hasta que tengamos tiempo de seguir trabajando en eso, ¿sí? Cuando nosotros completemos la tarea va a desaparecer obviamente de nuestra lista de tareas porque ya la tarea está completa y no está pendiente para terminar. Por el lado de desarrolladores, la idea es proveer un mantenimiento mucho más fácil de lo que son las aplicaciones, porque las aplicaciones van a tener desacoplado las actividades que hay que hacer para cumplir las metas de negocio, ¿sí? Nosotros vamos a tener por un lado todo lo que es la infraestructura y todos los sistemas que están corriendo para solucionar problemas en particulares, y en otro lado, separado de la aplicación en sí, la coordinación de las distintas actividades y el flujo de información que necesita ser manejado para que esas actividades puedan ser completadas. Por esto mismo, porque nosotros dividimos la secuencia y el significado de negocio y asociamos a metas de negocio una secuencia de actividades, a nivel de desarrollo se mejora lo que es reutilización, porque la idea es, ok, como yo separé finamente los pedazos conceptuales que solucionan problemas, yo puedo agarrar esos pedazos conceptuales y ponerlos en distintos procesos, ¿sí? Una vez que yo solucioné cómo solucionar un problema en particular de negocio, puedo copiar ese bloque y ponerlo en otro proceso o en la cantidad de procesos que yo necesito solucionar ese mismo problema, ¿sí? Bueno, como mantenemos las definiciones de los procesos separados de lo que es el código Java o de la aplicación, eso adquiere distintos ciclos de vida, por lo cual nosotros podemos ir mejorando cómo son nuestros procesos de negocio sin tener que hacer deploys o cambios fuertes en lo que es la aplicación. Obviamente todo eso cuando llevamos un nivel de madurez en el desarrollo importante, si no es en la primera mitad del proyecto, eso tiende a ser en la segunda mitad. Entonces, resumiendo bastante rápido, de acá para allá, ¿sí? Se entienden los usuarios van a poder ver los grafos y entender qué se está haciendo, para qué, cuál es la meta, y van a tener un punto único de entrada para sus tareas, las tareas que en este caso son estas dos. Ellos solamente van a ver las tareas que son humanas y los sistemas que van a ejecutar cuando necesiten ser ejecutados. Y por el lado de sistemas vamos a terminar programando conectores para comunicarnos con las aplicaciones que nosotros tengamos. Si usamos un PaaS, ¿sí? Esto va a terminar también tendiendo a lo que es una arquitectura orientada a servicios. Nosotros, de este lado, es nivel de negocio, y de este lado para acá es nivel técnico. ¿Sí? Vamos a tener una representación técnica del proceso en sí, y esa representación técnica va a ser la que vamos a ejecutar para que se vayan creando las tareas de usuarios. Las tareas por lo general que tienen que tener en cuenta los desarrolladores que van a luchar contra sistemas de VPM, sí, porque hay que tener en claro, sí, bueno, de vuelta, las aplicaciones legacy van a estar siempre, y los problemas de comunicación van a estar siempre. VPM no soluciona eso, ni trata de solucionar eso porque no tiene sentido. La idea es tener una herramienta que solucione problemas más de alto nivel, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos cuando hacemos un sistema es tratar de solucionar problemas de la gente que tiene negocios. Entonces, rápido la conclusión, por si tienen preguntas, recuerden, fundamental si alguien le dice que tiene que trabajar con un sistema de VPM es entender la disciplina, ¿sí? Es algo que tiene que tomarse un tiempo. Si ustedes buscan, hay 20 libros fáciles de la disciplina, ¿sí? Donde se puede aprender y se puede entender cómo se aplica VPM a una empresa en particular. Muchas veces lo que pasa es que contratan a consultores VPM para implementar VPM en una empresa, pero lo que realmente se necesita es abrir un departamento de administración de proceso de negocio dentro de la empresa que entienda cómo continuar ese trabajo. Por eso es un trabajo continuo. No es que alguien puede ir, darte consultoría de cómo son tus procesos de negocio y después irse y vos no te puedes quedar con esos procesos de negocio, porque la idea es mantenerlos actualizados y coherentes con el negocio en sí, si no, no tiene sentido alguno. Los sistemas de VPM son herramientas, ¿sí? Y nosotros como ingenieros o proveedores de soluciones tenemos que tenerlas como algo que está ahí en nuestra set de herramientas y lo conocemos y sabemos qué tipo de soluciones podemos crear con ellas. Obviamente, los sistemas de VPM se pueden usar para integración, pero la verdad que no es el punto clave, ¿sí? Para integración, un ISV y conectores es lo mejor, ¿sí? Es técnicamente lo mejor y se encarga de problemas técnicos. Esto se encarga de problemas de soluciones para dominios en particular. Ahí se termina la charla. Más información, blog, y saben dónde contactar. Perdón por el tiempo, pero... ¿Preguntas? ¿Preguntas?
La otra vez me habían hecho un par de preguntas que no me acuerdo.